Muy buena, adictos y adictas al plástico, a otro programita más en el que os voy a torturar, porque os va la marcha. Además, yo soy una persona de palabra, cumplo siempre con todas y cada una de mis amenazas, y os amenacé que hoy íbamos a hablar de cómo hemos llegado a la campaña narrativa a la que estamos jugando desde aquí, desde Forja de la Cruzada. Y amenazo con dividirlo en dos vídeos, como quien no quiere la cosa. Así que no vais a tener una única ración, vais a tener ración doble. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas de las que hay que hablar. ¿En este de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de cómo hemos llegado a lo que hemos llegado. Digamos que esta va a ser la parte práctica de cómo se acaba gestando una campaña como la que nosotros hemos montado. Así que os pongo una transición. No os asustéis, la pantalla no se ha puesto en negro, es la transición. Luego ya me volveréis a ver, tranquilos, tranquilas, ¿vale? Y a partir de ahí ya os empiezo a explicar cómo ha ido evolucionando esto y cómo hemos acabado llegando a esta pedazo de campaña narrativa que solamente se nos puede ocurrir a unos cuantos locos y que tengamos tiempo libre y sin niños, claro, porque si no esto no habría manera de poderlo desarrollar. Así que nada, hasta ahora. Bueno, esto de lo que os voy a hablar no lo iba a meter en este vídeo porque, bueno, lo daba por obvio, pero no se puede dar las cosas por obvias y como dijo un compañero mío de trabajo hace muchísimos años, y no con esto no quiero deciros tonto, pero dijo, los manuales hay que hacerlos a prueba de tonto. Como podéis tener un mal día el día que estáis viendo el vídeo, pues voy a pensar que tenéis el mal día y os voy a hablar de este tema aunque ya lo hemos referido alguna que otra vez. Antes de empezar a montar la campaña que vayáis a montar y del formato que la vayáis a montar, tened en cuenta con quiénes vais a jugar, ¿vale? Es muy importante rodeados de personas que tengan una filosofía parecida a la vuestra. No tiene que ser la misma, pero tiene que ser parecida, ¿vale? Yo voy a hablar de los locos que me acompañan a mí, ¿vale? Ya que no están aquí, pero bueno, para que os hago simplemente un pequeño apunte de cómo son más o menos las personas que juegan conmigo, ¿no? Pues son personas, por un lado, que el juego competitivo no les llena, pero no les llena nada, no se lo pasan bien. Esto de coger y jugar 5 partidas en 2 días o 3 partidas y a la vez si quedo primero o quedo tercero. O esto de voy a estrujar la lista de ejército y a ver cómo luego la pongo en mesa y acabo dejando al otro con el culo como la bandera de Japón. Eso no les llena, ¿vale? Son jugadores que esa parte del hobby no les gusta, pero sí les gusta la parte narrativa, el contar una historia, la parte de rol, el hecho de tener sus miniaturas, coleccionarlas, ¿vale? Eso sería un perfil de jugador que va a participar en la campaña. Y va a participar de Mil Amores, ¿vale? Va a participar de Mil Amores. Luego vais a tener otro tipo de perfil, que también lo tenemos nosotros, que son jugadores que han jugado durante mucho tiempo juego equilibrado, juego competitivo, que incluso han estado a nivel muy alto de juego, pero ha llegado un momento en el que, por tiempo, por saturación, por lo que se dicen, voy a cambiar el chip. Quiero jugar algo más relajado, quiero jugar un poquito más rolero, no quiero andar pendiente del chapter approve, no quiero andar de las datas, no quiero andar pendiente de este tipo de historias. Tengo poco tiempo y el poco tiempo que voy a dedicarle al hobby quiero dedicárselo pasándomelo bien. Ese es otro perfil que os vais a encontrar en muchas de las campañas. También vais a tener otro perfil que es voy a probar esto a ver si me gusta o no me gusta. Oye, está bien, está bien. Y luego vais a tener lo que yo llamo el perfil bipolar. Esto es un nuevo término que me acabo de inventar, porque nosotros tenemos bipolares en el grupo. Son estos jugadores que son capaces de quedar décimo con su equipo en Talavera y no señalo a nadie, ¿vale? Y que luego lo flipan en el modo narrativo, ¿vale? Y empiezan a hacer cositas extrañas. ¿Vale? Vais a tener ese tipo de tipología de jugador. Pero una cosa que tenemos todos en común es que para nosotros es muy importante la historia y pasárnoslo bien. Entonces, si consigue que este tipo de jugadores tan dispar se unan y se lo pasan bien, has triunfado como la Coca-Cola. Así de claro. Por cierto, Coca-Cola no paga este programa, ¿vale? Es una frase hecha, por si alguno piensa que me paga Coca-Cola. Coca-Cola, que si quieres págame, por favor, que estoy tieso. Bueno, pues con esto dejamos ya el tema de
quiénes debéis jugar la campaña juntos, ¿vale? Y ya vamos a meternos en la parte más práctica, que es lo que realmente queréis saber. Así que nada, otra transición y vámonos al tema. Bueno, pues después de este momentillo que yo he estado dando la chapa con que hay que ver, que es muy importante que todos queráis y que os deis besitos cuando juguéis la campaña, vamos a meternos ya al tema importante. ¿Y cuál es el tema importante? Bueno, el tema importante es qué queréis contar, porque lo que queráis contar puede influir en la duración de la campaña, ¿vale? Entonces, claro, esto de la duración yo no lo tenía muy claro cuando empezamos con todo esto. Iba a probar con unos amigos y ver si nos enganchamos y si lo disfrutamos y nos lo pasábamos bien. Entonces, como no sabía cuánto tiempo podía durar, yo lo que hice fue darle un contexto general. Un contexto que justificara el hecho de que luego siguiéramos jugando. Entonces, ¿cómo le doy ese contexto general? Muy fácil. Les ubico en un sitio donde ocurre algo que es muy anómalo y que luego puede justificar que sigamos allí combatiendo hasta el fin de los tiempos si queremos. ¿Y cómo lo hice? Bueno, primero, importante, ¿dónde? ¿En qué parte del universo de Warhammer 40.000 se va a producir esto? Bueno, pues yo dije, vamos a ver. En la parte que está iluminada por el Astronomicon, donde tenemos a Gilliman y sus colegas pegándose paseos sin apenas problema, esa no es la zona más adecuada. No es la zona más adecuada porque de cara a contar lo que yo iba a contar ahora, es mucho más complicado de justificar la no presencia de ese tipo de personajes tan importantes. Pero si lo hago en la parte del Imperio Oscuro, ahí es mucho más fácil justificar que no vaya a haber personajes con nombre, porque tenía muy claro que no quería que hubiera personajes con nombre, ¿vale? Entonces, lo hacemos en el Imperio Oscuro, vale, muy bien. Y lo vamos a hacer en un subsector que me voy a inventar, el subsector yastiano. Sí, es verdad, no me corro el nombre. Esto viene de la asociación Alea Yactaes, subsector yastiano. Somos todos de Alea, bueno, perfecto, pues subsector yastiano. Entonces, lo hacemos en el subsector yastiano. Pero claro, ¿qué es lo que hace peculiar el subsector yastiano con respecto a todo lo que le rodea allí? Pues el hecho de que las tormentas de disformidad no lo han afectado, de que no ha habido invasiones demoníacas y que tiene poco psíquico. Eso es motivo más que suficiente para que cualquiera de los que ande por allí pululando diga, oye, hay que fijarse en estos sitios. Porque los imperiales lo van a utilizar como una base o una zona donde pueden concentrar fuerzas, donde pueden reponer equipos, donde pueden lanzar contraofensivas, ¿vale? Luego, por otro lado, los propios imperiales van a querer saber por qué esa zona es tan tranquila. Entonces van a tener a la eclesiarquía hablando de milagros, de que no sé qué, de que la Santa Mártir Yastia, ¿vale? Y luego va a haber inquisidores que van a decir, no, no, o tecno sacerdotes que van a decir, no, no, aquí hay alguna explicación científica y tenemos que buscar arqueotecnología. Vas a tener por otro lado a los propios marines del caos y a los propios demonios diciendo, oye, ¿por qué aquí no podemos actuar? Y van a mandar expediciones o grupos de combate, ¿vale? Para averiguar qué pasa allí y acabar conquistando esa zona. Vas a tener a los propios senos, que por afán expansionista, o también por investigar qué pasa, van a mandar allí fuerza. Era un motivo lo suficientemente potente e importante para justificar que se hiciera un esfuerzo de guerra allí. Bueno, pues ya tenía yo ahí el marco, ¿vale? Tenemos ahí el marco. Bien, muy bien. Pues ya tengo un marco que me va a permitir, si la cosa va bien, seguir desarrollando la campaña. Perfecto. Pero bueno, como voy a montar una campaña de prueba, bueno, pues tendré que buscar una cosa más modesta. Como ya os he dicho en muchos vídeos, hay que empezar de menos a más. Pues vamos a pelearnos por un planetita. En ese momento yo ya no tenía mapa del subsector. O sea, no había llegado ni por asomo a los niveles que estamos ahora. Bueno, pues voy a crear un planeta. Y que tenga la suficiente importancia para justificar que allí vayan los marines del caos y los demonios y que haya una fuerza defensora imperial allí. Bueno, pues un mundo santuario que se llama Dosher, donde allí hay una reliquia de la Santa Mártir Yastiana. Perfecto. Pues ahí ya teníamos la justificación para empezar la campaña. A partir de ahí, ¿qué ha ido pasando? Muy fácil. Han ido influyendo en el crecimiento
de lo que sería la historia de la campaña han ido influyendo principalmente dos factores. Uno, lo que hemos ido haciendo los jugadores, las victorias que hemos tenido, las derrotas que hemos tenido, la epicidad o no de las batallas que hemos tenido. Y ha ido influyendo la duración que íbamos a ir dándole a la campaña y lo que queríamos ir contando. Y todo esto ha empezado a influir en otra parte que ya como os comenté en el vídeo, que es cómo vamos a jugar, ha influido en el cómo vamos a jugar, ¿vale? Así que ahora os pongo otra transición, no os asustéis, y os hablo de la evolución del cómo vamos a ir jugando. Bueno, esta parte que os voy a explicar es posiblemente la más larga, porque claro, esta es la parte cómo ha evolucionado las reglas de juego. Como os habéis dado cuenta, lo que quieres contar influye en cómo vas a jugar y viceversa, ¿vale? Ya os he estado dando un pequeño apunte que empezamos con la conquista de un planeta, que era importante, pero que no era estaba dentro del contexto general que se había construido, pero que me permitía tener un marco para empezar y probar y ver qué pasaba, que era la conquista de Dosher. Bueno, pues, ¿cómo lo hice? Muy fácil. En aquel momento nosotros empezamos estando en 9ª edición, así que ya ha llovido un poquito. 9ª ya empezaba a apuntar maneras, porque ya se empezaba a jugar con misiones por puntos, este tipo de cosas. Y ya en 9ª, el formato cruzada, que fue el que inventaron en ese momento, porque hasta ese momento no había un formato cruzada, lo que tú tenías eran los libros de campañas, ¿vale? Metía una cosa que estaba muy chula y que no había anteriormente, que eran las subidas de nivel. Si tú querías hacer subidas de nivel, tú te las inventabas. Y entonces era un marco muy bueno porque nos permitía que nuestras unidades ya empezaran a adquirir experiencia, que fueran cogiendo reliquias, que fueran cogiendo habilidades. Y la verdad es que estaba chulo. Estaba chulo, en el 20 ya teníamos esa opción y estaba chulo. Y me dije, vamos a utilizar esa base que es muy buena. Y la empezamos a utilizar a pie juntilla. O sea, nosotros en ese momento lo único que teníamos distinto a lo que había en el libro de Cruzada era lo que se estaba contando. Pero el libro de Cruzada era lo que utilizábamos. Las misiones las sacábamos del propio libro de Cruzada y lo que hacía era tirar un dado. O sea, no había más. Los emparejamientos se iban produciendo en función de los retos y de la ronda, porque lo que hice fue pues todo muy sencillito, o sea, era casi como jugar un campeonato de competitivo, porque era por ronda, lo que pasa es que los jugadores nos podíamos retar, este tipo de cosas. Y una cosa que también tenía que tener clara, por mi experiencia como jugador de rol, era que no podía alargar mucho la campaña. Y que a priori, como era una prueba, ni se me podía pasar por la cabeza poner un mapa de por medio, ¿vale? Así que empezamos con las reglas de cruzada de 9ª y empezamos con las partidas de forma aleatoria, que todos jugábamos la misma partida esa semana. Cosa importante también que había que tener en cuenta, que cada ronda tenía que ser 2 semanas para que la gente le diera tiempo a jugar. Como no teníamos que contar ninguna historia, porque no teníamos que elaborar, bueno, me refiero, las batallas no estaban tan roleadas como las tenemos ahora, podíamos permitirnos 2 semanas para jugar una partida perfectamente. Pero vamos, siempre había alguien que al final se ponía la cosa en 3 semanas o 4, ¿vale? Pero bueno, eso se ha ido corrigiendo con el tiempo. Pues empezamos con esa primera prueba. Fuimos viendo cositas que estaban funcionando bien, otras que no estaban funcionando tan bien. Y vimos que esos 3 meses de prueba fueron bien. Hubo personas que dejaron de jugarla y hubo otras que sí querían seguir jugando. Y había otras personas que no habían entrado que estaban interesadas en entrar y jugar. Así que perfecto. Hicimos un pequeño KitKat, que siempre hacemos un pequeño KitKat entre fase y fase, porque yo tenía claro que íbamos a dividirlo todo esto en fases y le vamos a dar continuidad. Y seguimos peleando por Dosher, porque lo que se había conquistado, digamos, era la zona cercana al templo donde estaba la reliquia, ¿vale? Eso era la primera parte. Bueno, pues la había conquistado el caos. El caos había montado una base, estaba allí el mecánico oscuro, o sea, estaba allí con toda la parafernalia y teníamos a las hermanas de batalla y algunas fuerzas imperiales resistiendo allí como podían. Y bueno, los Tau tenían algo parecido a una base paupérrima, porque en ese momento habíamos 2 jugadores Tau. Y uno perdía siempre las partidas estrepitosamente y luego había otro que unas las ganaba y otras las perdía, ¿vale? Así de sencillo. Entonces así era imposible que los Tau pudieran levantar cabeza. De hecho, los Tau nos enfrentamos entre nosotros también, ¿vale? Yo creo que de coraje, ¿por qué no? Nos dimos de hostia, ¿vale? Entonces, que divago. Montamos esa fase. Probamos esa fase.
siguiendo las reglas de novena. Ojo, detalle curioso. En aquel momento estaban los puntos de juego equilibrado y los puntos de poder, que era con lo que se valoraban las unidades de la época. Entonces era muy importante que jugaras con lo que estuviera correctamente representado, porque corrías el riesgo de que si jugaras con puntos de poder y que la gente llevara lo que le diera la gana, no quiero ni contar las barbaridades que se podían montar de unidades, ¿vale? Así que se jugaba con todo correctamente representado. Hicimos la prueba. Moló, muy bien. A la gente le ha gustado, al que la ha probado y no le ha gustado ha dejado de jugar, pero somos un número suficiente para poder empezar a jugar. Yo nunca he estado obsesionado con que fuéramos muchos, aunque hemos llegado a ser 14 jugadores, ¿vale? Pero yo nunca he estado obsesionado en que fuéramos muchos, sino que los que estuviéramos bien y que jugáramos a gusto, ¿vale? Pero hubo unas bajas y luego hubo unas altas, ¿de acuerdo? Perfecto. Pues jugamos otra fase. En esa fase seguíamos con el libro de cruzada. Lo que pasa es que lo que hicimos fue ya no jugar solo con el manual que venía de cruzada en el reglamento, ¿vale? Sino que ya empezamos a utilizar otros libros de cruzada para no aburrir, ¿no? Entonces ya iba yo determinando las misiones, seguíamos jugando como si fueran rondas de juego competitivo y empezamos ya a meterle un poquito más de lore. El lore, pues, las misiones no eran exactamente igual como venían en cruzada y empezábamos en los libros de cruzada y empezábamos a hacer pequeñas pruebas, pero muy pequeñitas, ¿eh? Muy pequeñitas, simplemente eran pequeñas pinceladas y sacábamos alguna regla de la casa para evitar abusos y cositas de este tipo, pero íbamos de ese plan. Luego, de hecho, una cosa que sí hicimos, que es importante, es que en aquella época, dependiendo del número de puntos con los que jugaras, influía mucho el tamaño de la mesa. Si tú jugabas a 1000 puntos, jugabas en la mitad de una mesa normal de Warhammer, ¿vale? Entonces vimos que eso era demasiado pequeño y empezamos a jugar a 1200 puntos para que tuviéramos unas dimensiones más grandes de la mesa, ¿vale? Entonces en ese momento, pues durante los primeros 2 años estuvimos jugando con novena y íbamos metiendo pequeñas cosas. Cuando ya estaba claro que el caos se iba a quedar con Dosher, porque no había un mapa como tal, sino que yo como director de juego iba marcando las zonas que iba dominando cada facción y estaba claro que el caos estaba ganando de golea, ¿vale? Entonces, Dosher lo acaba conquistando el caos. De hecho, hay un cierre de campaña en Dosher en la que los imperiales lo que realmente tienen que intentar es resistir para ver si seguimos jugando por Dosher. Pues no consiguieron resistir. De hecho, hay una misión que yo jugué que era de rescatar a fuerzas imperiales que estaban huyendo. Yo conseguí ganar esa partida, pero luego los imperiales restantes no la ganaron. Entonces, porque en ese momento yo estaba jugando con marines. Porque como soy el máster, voy cambiando para equilibrar las facciones. Entonces, bueno, pues en ese momento había un número de senos y caóticos muy elevado, no tenía sentido que yo siguiera jugando con Tau. Por lo tanto, lo que hice fue meter mis marines en ese momento. Bueno, pues al final, los marines del caos se quedaron con ese planeta, con Dosher. ¿Qué pasa? Que una vez que ya han conquistado Dosher, yo tengo que empezar a plantearme qué hacemos. Y ahí es cuando ya empezamos a dar el siguiente salto. ¿Y cómo es el siguiente salto? Muy fácil. No era partir absolutamente de cero, porque os digo que como todo esto es gradual, lo tenéis que hacer gradual. Para empezar ya empezamos con un mapa de campaña, con un mapa planetario. El número de planetas que hay es abusivo. Yo esto lo digo claramente, yo creo que os pondré el número ahí abajo, porque me pondré a contarlo cuando... Pero creo que ronda los 50 y tantos planetas aproximadamente. Cada uno de esos planetas tiene una climatología, una órbita concreta, se dedica a una cosa concreta. Bueno, ¿cómo hice yo para hacer eso de una manera más o menos rápida? Pues el maravilloso libro de ejército de los Tau, que tiene unas reglas de campaña de cruzada, que es para conseguir una serie de ventajas, que es el tema de las conquistas de sectores planetarios. Entonces, ahí yo vi el cielo abierto. Digo, esto es cojonudo, porque aquí me dicen el tipo de planeta, los puntos militares que son necesarios para conquistarlo, los puntos diplomáticos, y entonces a partir de ese momento empezamos a meter lo que eran los puntos diplomáticos y los puntos militares. Tú cuando jugabas una batalla, decidías si ganabas la batalla, si ese punto que tú ganabas
lo convertías en un punto militar o en un punto diplomático para conquistar ese planeta que estaba en liza, que tenía un valor de puntos militares o un valor de puntos diplomáticos concretos. Claro, ahí ya empezamos a meter un pequeño factor táctico más, y luego el que conquistaba un planeta tenía lo que nosotros llamamos la iniciativa. Tenía la fase de iniciativa ganada, que él elegía en qué planeta se iba a combatir. Entonces había una serie de puntos que iban uniendo los distintos planetas y una serie de puntos de entrada en el subsector, y tú podías ir eligiendo, ¿no? Bueno, pues ahí metimos el siguiente paso. Pero claro, ya había reglas de climatología, reglas de tipo de escenografía que había que meter. A partir de ese momento, aunque nosotros seguíamos jugando misiones de los libros de Cruzada, ya la propia idiosincrasia del planeta, la propia climatología del planeta, ya estaba influyendo en cómo estaba jugando. Por ejemplo, hay planetas donde las armas se sobrecalientan con más facilidad. O sea, tú vas con un rifle de plasma y en vez de sobrecalentarse al 1 se sobrecalienta al 2. Hay planetas donde, por ejemplo, no se sobrecalientan las armas de plasma, las armas que tienen la regla Azarus, no se sobrecalientan. Hay otros planetas donde hay tormentas y donde se pierde visibilidad o te cuesta trabajo moverte o donde es fácil que haya avalanchas, ¿vale? Entonces, a partir de ese momento ya empezamos a meterle ese elemento ya que iba empezando a diferenciarnos de lo que era ya el formato cruzada estándar de Workshop. Pero seguíamos jugando las misiones y seguíamos con las subidas de nivel y con todo exactamente igual. O sea, todo eso estaba igual. Pero ya íbamos metiendo algunas house rules, íbamos limitando pues el uso de unidades que tuvieran más o menos resistencia. Íbamos poco a poco intentando buscar un entorno en el que pudiéramos seguir contando esa historia que estábamos contando y que además todo el mundo se lo pasara bien y que no estuviera tan influenciado por el meta. Aunque ya os digo que eso es muy complicado de evitar, porque podemos crear un meta propio, ¿vale? Que de hecho es lo que pasa. Pero ahí ya dimos el siguiente paso. Y estuvimos en esa fase pues hasta hace muy poquito. O sea, los 2 últimos años hemos estado así. Íbamos metiendo pequeñas reglas de la casa, íbamos metiendo pequeñas cositas. Llegó el cambio a décima, hicimos las adaptaciones pertinentes a décima y llegamos a la fase en la que estamos ahora. Nosotros del libro de Cruzada, lo único que utilizamos del libro de Cruzada son las subidas de nivel. Y de los libros nuestros de ejército. No usamos nada más. Simplemente utilizamos las misiones que vienen como referencia para utilizarlas y adaptarlas a lo que nosotros queremos hacer. Pero ya directamente hemos pasado a un momento creativo en el que nos inventamos las misiones. Porque hemos jugado tantas misiones y tenemos ya tanta experiencia que, digamos, que casi por instinto vamos sabiendo más o menos lo que queremos contar, y aunque las hagamos entre comillas de cero, no las diseñamos mal. Pequeñas correcciones a lo mejor que tenemos que hacer cuando hacemos la misión y cuando jugamos la aprobamos, pero a partir de ese momento ya estábamos jugando, cuando hemos pasado esta última fase, ya el libro de Cruzada solo para las subidas de nivel. No lo utilizamos para nada más. O sea, hemos llegado a ese nivel. Y aquí ya es cuando metemos el siguiente salto, que es, por un lado, aunque ya lo hicimos en la última fase anterior a esta, empezamos a meter juegos de especialista, ¿vale? En principio, patrullas de abordaje se empezaron a meter el año pasado. Y luego, aparte de las patrullas de abordaje, hemos empezado a meter lo que son partidas de 500 puntos, que son lo que yo llamo las misiones de comando. Que no es ni más ni menos que jugar una partida de 500 puntos en la mitad de una mesa normal de Warhammer. Es como el equivalente que os estuve comentando hace un momentito de novena, que jugabas en la mitad de la mesa con 1000 puntos. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es jugar en la mitad de la mesa con 500. Entonces son misiones de sabotaje, misiones de asesinato, son misiones de ese tipo. Que nosotros diseñamos o que buscamos, que vemos en algún libro, que nos resultan chulas, le hacemos las adaptaciones que vemos que son pertinentes y teniendo en cuenta pues la climatología del planeta, el entorno, lo que el tipo de escenografía, pues ya esa partida, esa misión que está jugando, cobra mucho mayor sentido. Luego además nosotros nos estamos alejando cada vez más de las misiones de puntos. Las únicas misiones que jugamos de puntos son las misiones de conquista. Y aquí viene ya el siguiente paso que dimos, aparte de empezar a meter juegos de especialistas. Ya empezamos a meter los mapas planetarios, ¿vale?
que como digo en el siguiente vídeo ya os explicaré cómo va esa campaña, cómo son las reglas y demás. Ya empezamos a meter lo que ahora ya jugamos. Es decir, tenemos por un lado el mapa del subsector, tenemos por otro lado ya el propio mapa del planeta con sus ciudades, con todo. Y luego aquí ya le hemos dado un paso más, que es darle muchísima más importancia a la historia. Porque como hemos montado el canal, pues el canal es la vía que tenemos nosotros, no solamente de explicaros cómo se juega el formato cruzada, de crear comunidad, sino que también es la manera que tenemos nosotros de contar lo que estamos contando. Habrá quien le guste más la historia, habrá quien le guste menos, habrá quien le guste cómo la contamos o no. Yo lo hago lo mejor que puedo, ¿vale? Con el tiempo que tengo y esas cosas. Pero aquí ya le hemos dado un siguiente paso. Y tenemos ya unas reglas mucho más complejas de campaña. Y en este momento es cuando nosotros ya vamos a meter el siguiente juego de especialistas, que son las batallas de Gothic. Porque ya vamos a empezar a hacer un desarrollo de mapa estelar donde Gothic va a empezar a tener importancia. De momento no vamos a darle mucha importancia porque todo el mundo no juega a Gothic, entonces no es justo que si tenemos un jugador que no tiene tiempo o no le gusta Gothic, no le vamos a obligar a que juegue a Gothic, ¿de acuerdo? Pero vamos a buscar la manera de encajarlo. Como os vais dando cuenta, nosotros hemos pasado por muchas fases donde el director de juego, al principio que era yo, tenía mucho menos trabajo. Simplemente, pues, oye, vamos a contar esta historia y vamos a justificar para darnos de hostia. Y luego, poco a poco, hemos ido aumentando las reglas de la casa, la complejidad de la campaña, la historia, el trasfondo. Y ahora ya estamos con una campaña muchísimo más rica, en la que hay muchísima mayor complejidad, en la que estamos ya metiendo juegos de especialistas, donde seguiremos metiendo más juegos de especialistas y nos seguimos picando y animando. Y de esos polvos vienen estos lodos, como se suele decir. Hasta aquí hemos llegado de momento, porque amenazamos con seguir montando más paridas. Y ahora os voy a poner una pequeña transición y vamos a la parte de las conclusiones, aunque ya prácticamente os la estaba contando. Bueno, pues ya estamos en el bloque de conclusiones. Creo que este vídeo no es de los más largos que he hecho hablando del tema de las campañas. No podemos decir que estemos hablando del formato cruzada, porque esto ya no es el formato cruzada. Esto es lo que hemos hecho hasta que hemos llegado a lo que hemos llegado, y eso ya en el siguiente vídeo lo voy a explicar con mucho más detalle. Pero es importante que tengáis en cuenta, y por eso esta parte de conclusiones o de reflexiones, que tengáis en cuenta una serie de cosas. Primero, las campañas no son algo fijo e inamovible, tienen vida propia. Van a evolucionar, van a ir cambiando, vais a ir teniendo que adaptar cosas, ya sea en el propio trasfondo, en la forma de jugar, en las facciones incluso van a ir cambiando. Estad abierto a todo eso, estad abiertos a esas cosas que van a ir pasando, sobre todo si la campaña que vais a desarrollar ya es una campaña a medio y largo plazo. Cuando ya estamos hablando de medio y largo plazo, no estamos hablando de jugar 3 meses en una campaña, estamos hablando como nosotros, por ejemplo, que llevamos 5 años, y en el fondo, aunque estamos jugando la misma historia, no es la misma campaña. Hemos pasado por distintas fases, unas fases iniciales de aprendizaje, otras fases en las que ya hemos empezado a tocar cosas y hemos visto qué cosas hay que cambiar, qué cosas no hay que cambiar. Hemos cometido muchos errores, nos hemos equivocado mucho, hemos tenido que corregir mucho. Pero si se hace con humildad, si se hace siendo consciente de que los demás te van a aportar cosas, si lo haces sabiendo que nada es fijo, sino que todo puede cambiar, pues si lo hacéis teniendo esa mentalidad abierta, ya os adelanto yo que va a haber menos problemas a la hora de ir adaptando y mutando la campaña, ¿no? Si tenéis en cuenta todo lo que os he estado comentando, de rodearos de un grupo de compañeros, de compañeras, de amigos y amigas que estén jugando con vosotros, ¿vale? No contra vosotros. Eso es muy importante. Yo no juego contra la gente, yo juego con la gente. Eso es muy importante. Entonces, si eso lo tenéis en cuenta, si sois capaces de tener esa flexibilidad, las probabilidades de que tenga éxito una campaña son muy altas, ¿vale? Ir haciéndolo, como digo, con paciencia, y ya veréis que todo va a ir saliendo poco a poco bien. Nosotros tengo como intención en un futuro
coger la campaña que estamos desarrollando ahora, la campaña de mapa, y como mínimo el reglamento y las reglas que nosotros utilizamos, compartirlas en un documento en PDF para que vosotros las podáis utilizar y podáis plagiar. Porque no tengáis miedo a copiar. Copiar, ¿vale? Os va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Y luego adaptáis, ¿vale? O sea, como hicieron los japoneses en los 70 y como están haciendo los chinos ahora. Copian y adaptan. Pues vosotros no tengáis miedo de hacer eso. Copiar y adaptar. Entonces, en un futuro, no demasiado lejano, cuando ya tengamos las reglas de la campaña actual, que yo creo que es el formato que vamos a seguir ya a partir de ahora, con añadidos que vamos a ir metiendo, pero este ya es el formato definitivo con el que nosotros vamos a jugar. Cuando ya lo tengamos un manual redactado en condiciones y no este caótico manual que tengo yo ahora redactado, cuando ya sepamos cómo queremos jugarlo realmente, qué adaptaciones hemos hecho, que sean sólidas y que veamos que funcionan, no os preocupéis que en ese momento ya vais a tener otra cosa más que poder plagiar y tenéis autorización para poderlo plagiar, igual que yo en su momento he plagiado muchas cosas, así que no os preocupéis porque lo vais a tener. Pero mientras tanto, mientras compartimos el manual o no, aparte de en el vídeo siguiente que os voy a explicar ya en más detalle cómo jugamos ahora la campaña, no os cortéis a la hora de compartir vuestras inquietudes, de preguntarnos, de comentarnos, oye, mira, pues he empezado a jugar el formato cruzada, estoy viendo que tiene tal o cual problema, esto cómo lo adapto, qué solución le habéis dado. No dudéis en aportar vuestras ideas. Oye, mira, David, has estado hablando de no sé qué, has probado. ¿Por qué no probáis a coger y hacer esto? Porque nosotros lo estamos probando y la verdad es que es muy divertido, ¿no? Y bueno, pues no os cortéis a la hora de compartir vuestras impresiones y de preguntarnos cualquier duda que tengáis, ¿vale? Así que nada, yo ya voy despidiéndome. Os deseo que tengáis todos una muy buena semana. Como soy un tío de palabra, amenazo con volver la semana que viene 2 días. Ahí como quien no quiere la cosa. Y nada, es más, me ando planteando hacer ya 2 vídeos a la semana. Pero bueno, depende del tiempo que tenga, porque ahora ya con el trabajo nuevo anda la cosa un poquito... Pero me lo ando planteando. Lo mismo en vez de verme tan poquito, yo creo que me veis poco, lo mismo empezáis a verme más, ¿vale? Así que nada, pasad una muy buena semana y seguid dándole al plástico. Hasta luego.